serie de estudio que hemos llamado Biblia Fácil. Estamos en la sesión número 8. En las 7 sesiones anteriores estábamos hablando del Antiguo Testamento y a partir de esta sesión ya comenzamos a hablar del Nuevo Testamento y de toda la conexión, lo que comenzamos a ver hoy, la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para darnos cuenta de que todo forma parte de una misma historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eh, la semana pasada estuvimos viendo incluso hasta algo del libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces comenzamos hoy con lo que es el Nuevo Testamento. Le voy a pedir a mi hermanita Marianela que nos dirija en oración, por favor, para poner este estudio en manos del Señor. Padre de la Gloria, te pedimos que ahora tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros, Señor. Toma, Señor, a mi pastor, Señor, a don Carlos, Señor, úsalo con gran poder, con sabiduría e inteligencia para que nosotros también abran nuestro entendimiento y poder recibir tu palabra, Señor, y tener más conocimiento, Señor, porque la palabra es lo que nos hace libre y nos lleva por el camino que debe ser. Bendice, Señor, porque las letras hablan, Señor. Bendice esta palabra, Señor, para que redarguya como espada doble filo en cada uno de nosotros. Bendice a los que están presentes y a los que no están también. Amén. Gracias, Marianela. Jesús, el cumplimiento de la promesa. El objetivo de la sesión es que podamos comenzar a ver a Jesús como el sí, el amén de las promesas, tal como está en la Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20. También entender el mensaje del reino, que es básicamente el mensaje del cual habló Jesús durante su ministerio en la tierra, y el nuevo pacto, que es justamente lo que celebró Jesús eh, antes de ser crucificado, y aplicar el seguimiento a Jesús en la vida diaria. Ese es el solo objetivo de esta sesión. Entonces vamos a comenzar con nuestra primera lectura de esta noche. Quisiera pedirle a alguien que me pueda leer, por favor, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14. Alguien que lo pueda tener a la mano, por favor. Ahí voy. Léalo, por Buenas favor. noches. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplando su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, muchas gracias, Jaime. El verbo se hizo hombre. ¿Ustedes recuerdan eh, lo que, lo que habla el Génesis capítulo 1 sobre la palabra? ¿Correcto? ¿Alguien lo recuerda? El verbo dice, y dijo Dios, Dijo Dios, versículo 3 de Génesis capítulo 1, dijo Dios que haya luz y la luz llegó a existir. es Eh, correcto, sí. Luego en el versículo 6 dijo, y dijo Dios que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Luego dice en el versículo 9, y dijo Dios que las aguas del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que por la palabra, por el verbo, todo fue hecho por la palabra del Señor. Entonces dice Juan capítulo 1 que el verbo se hizo hombre, el verbo habitó entre nosotros. ¿Lo puedes volver a leer, Jaime, por favor? Con todo gusto. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, es decir, el verbo se encarnó. Y cuando el verbo se encarnó, entonces Dios se acerca, habita entre los hombres, y por eso dice Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros.
La gloria del Señor visible en gracia y en verdad, como lo está diciendo este versículo, y a partir de aquí se está iniciando el cumplimiento de todo lo que se está esperando desde el Antiguo Testamento, de todo lo que se viene profetizando desde Génesis hasta el libro de Malaquías. Vamos a la lectura número 2, alguien que tenga por allá a la mano Marcos capítulo 1, verso 15. Voy a ponerlo yo por aquí también. Marcos 1:15. Amén. Dice, Adelante. dice Nueva Versión Internacional, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Pastor Miguel, usted que tiene tanta sabiduría en esto, ¿de qué tiempo se está hablando aquí? El tiempo del cumplimiento de la promesa que se hizo en Génesis, cuando Dios estableció la diferencia entre la simiente de la serpiente y la simiente de Dios, lo que se iba a Excelente. cumplir en ese tiempo y bueno, lo que después fue profetizado por los profetas mayores, los profetas menores y que luego vino el cumplimiento con la venida de Jesús. Excelente. Llegó el tiempo, se ha cumplido el tiempo. Hay un llamado porque dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y dice, arrepiéntase. Hay un llamado de arrepentimiento y a creer. ¿A creer qué? A creer que se está cumpliendo la promesa, que se está cumpliendo lo que se había profetizado desde el Antiguo Testamento, porque en esa persona que estaban viendo allí en carne y hueso, que es Jesús, se está cumpliendo justamente lo que está profetizado. Pero, a ver, hay en ese cumplimiento y en eso que está profetizado, hay un ya y un todavía no. ¿Por qué decimos que hay un ya y un todavía no? Porque hay algo que se está cumpliendo, que el verbo se hizo hombre, que vino a habitar entre nosotros. Eso está profetizado en muchas partes, pero yo digo que un pasaje que lo ilustra muy bien es Isaías 53, cuando dice que Él fue molido por nuestras rebeliones, que Él pagó por nuestros pecados. Está profetizado. Entonces, eso se cumple en Jesús. Ya, o sea, ya está cumplido. Pero hay parte que todavía no se ha cumplido completamente. ¿Por qué? Porque hay una parte de la profecía que todavía falta por cumplirse. Entonces, por eso decimos ya y todavía no. Porque muchas profecías que están en la palabra están hechas digamos, pueden, por decirlo de alguna manera, en dos direcciones, es decir, que se cumplen en dos tiempos diferentes o quizá más de dos tiempos diferentes. Vamos a la lectura número 3, libro de Mateo, capítulo 3, perdón, capítulo 5, verso 17. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 5:17. Yo, yo lo tengo aquí. Por favor. Las bienaventuranzas. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Tomó él la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Continúo. El 17, pero ya que lo leíste desde el 1, maravilloso. Ya que le dijiste la El sala, está 17. bueno. Sí, claro. Ok, disculpe, pero ok. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo la recobrarán? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por lo contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. No piense que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. Está ahí. Ok, Bueno, lea hasta el 18, por favor. ok. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Bueno, ustedes saben que, no sé si se dan cuenta, que en esta versión de la Biblia, que es la nueva versión internacional, dice dichosos. En la Reina Valera dice bienaventurados. De Bienaventurado. hecho, sí, de hecho, este pasaje lo suelen llamar como El sermón de la montaña, algunos. el sermón de la montaña, el sermón del monte, pero también le llaman, Las en realidad es el bienaventuranzas. sermón del monte o la montaña, pero también lo llaman Las las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. bienaventuranzas. Sí, Exacto. no sé si aquí deberíamos decirle las dichazas. Estoy Bueno, bromeando. recuerda que la nueva versión internacional fue la versión latinoamericana mejor concebida para traducirla al español latinoamericano, por eso tiene ese nivel de aceptación, ¿no? Eh, Claro. y si viene en cuenta, Pastor, para comentar, es lindo que no es casualidad que César haya leído la antesala porque justamente estas bienaventuranzas o el Sermón de la Montaña, yo me tomo la libertad de decir que para mí es la constitución del reino. Es decir, Sí, son los artículos verdaderamente de cumplimiento más allá del entendimiento humano. Sabemos que cada país tiene una constitución, pero en el reino de los cielos hay una constitución y esa constitución es justamente que nosotros podamos darle entendimiento y cumplimiento a lo que Jesús dijo que ya estaba establecido. O sea, él no estaba anticipando nada, él lo que estaba diciendo es, el que haga esto, el que lo haga verdaderamente va a recibir. O sea, no estaba diciendo, ya estaba establecido por él que eso iba a ser lo que iba a constituir, digamos decir, el decálogo, bueno, un poquito más del decálogo, la constitución del reino de los cielos. Y termina la cita justamente diciendo, ¿saben qué? No solamente les invito a cumplirlo y a ponerlo en práctica, sino les recuerdo que lo único que necesitan es ser sal y ser luz. No les hace falta ninguna otra cosa, sino alumbrar delante de los que necesitan la luz que están recibiendo y salar, ponerle sazón, ponerle la gracia a que esto sea cumplido. Y entonces ahí aclara, yo no vine a quitar nada de lo que está, yo vine simplemente a afirmarles que este es el verdadero cumplimiento de la ley. y me gusta mucho eso que estás diciendo, Miguel Ángel, porque la palabra que se utiliza en el idioma griego original, en el que se escribió este pasaje, para bienaventurado o para dichoso, como lo ponen en la versión internacional, la palabra es Macario, que por cierto allá en Costa Rica, Marianela, esa palabra como que causa gracia, ¿verdad? Porque esa palabra ya es causa de jocosidad por algún personaje allá en Costa Rica, pero la palabra es Macario
Y la palabra no tiene nada de jocoso, más bien al contrario, la palabra Macario, que es bienaventurado, se refiere a una persona que es prosperada en todas o que es bendecida en todas las áreas de su vida. Cuando digo en todas las áreas de su vida, me refiero no solamente en la vida eterna, sino en la vida en la tierra, en la vida en la carne. Bendecido en la parte económica, en la parte, cuando digo económica, no necesariamente me refiero a que sea rico, ¿verdad? Sino que tenga provisión en la parte de salud, en la parte de, de familia, en todas las áreas. Y me hace recordar mucho ese pasaje a Proverbios 22:4 que dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Bueno, vamos a continuar. Entonces, dice Jesús aquí que Él no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Y qué tiene que ver todo esto con todo lo que hemos venido hablando en las 7 sesiones anteriores? Jesús está aquí confirmando por sus propias palabras que Él es eso que se viene, de lo que se viene hablando, repito, en Génesis, en lo que es la ley de Moisés, o sea, lo que son en todo lo que es el Pentateuco, ¿verdad? O lo que también se conoce como la Torá, y en los profetas se viene hablando de Jesús. Entonces, lo que él, y por supuesto la ley, que es fundamental entender esto, ¿verdad? Porque recuerden que hemos venido hablando durante las sesiones anteriores que la Biblia, a ver, las columnas vertebrales de la Biblia son los pactos. El pacto adánico, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el pacto de la sangre de Cristo. Entonces, Jesús está diciendo, cuando dice no he venido a cumplir la ley, es lo que está establecido en la ley de Moisés, el montón de artículos que aparecen ahí en Éxodo y en Levítico y en Deuteronomio, todos los mandatos que están ahí en Levítico y en Deuteronomio, yo he venido a cumplirlos. Yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir lo que está allí. Vamos a la lectura número 4, libro de Lucas, capítulo 22, versículo 20. Desde el versículo 14, que lo vas a leer, Miguel, Sí, sí. Ahí como por está en la favor, versión desde el internacional 14. igual. Ajá. Dice, Perdón, Miguel, estamos sí, hablando de que esto es lo que está pasando en la última cena. Ya ustedes saben, hermanos, que hemos hablado hemos dado explicación a este pasaje en varias oportunidades. Eh, Esto es lo que está pasando en la última cena y lo que se está celebrando en la última cena, antes de que el pastor lo lea, lo que se está celebrando en la cena es la Pascua. La Pascua es una de las fiestas judías, ¿verdad que sí, Pastor Miguel? correcto. Que lo que conmemora la Pascua es justamente, a ver quién lo recuerda, qué conmemora la Pascua, La salida del pueblo de Egipto. la salida del pueblo de Egipto. ¿Y qué significa Pascua? La palabra Pascua. Pasar, Passover, o sea, pasar por paso, alto. paso por Passover. paso. Qué buenos alumnos tenemos aquí, Miguel, ¿ah? Passover, pasar por encima. Ahora sí, Miguel, por favor. Están afilados estos alumnos, por eso es que yo los dejo Están de muy vacaciones de afilados. vez en cuando. Bueno, leemos, dice la palabra desde Mateo, estoy leyendo Lucas 22 en la nueva versión internacional, desde el versículo 14, dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa.
Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. El 22. Perdón. Pero sepan que de la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. Bien, muchas gracias. Entonces, lo que está diciendo Jesús, versículo 20, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por ustedes. Eh, y lo que está diciendo allí Jesús, hay un pacto, lo vuelvo a decir una vez más, en el huerto del Edén hay un pacto eh, que se hizo con Moisés cuando el Señor pasó como en una forma de un horno humeante, como una llama de fuego entre las mitades de los animales que Abraham había sacrificado. Hay un pacto que Dios hace con el pueblo de Israel a los pies del Sinaí, y en ese pacto a los pies del monte Sinaí, el Señor les da una serie de mandatos, ¿verdad? Le da los mandamientos y le da la ley, son 600 y tantos artículos que tiene la ley, algo por cierto prácticamente imposible de cumplir por una persona normal. Eh, y lo que se establece allí es que las personas que pecan merecen la muerte, pero que ellos pueden sacrificar un cordero, que de ese cordero se corte, se derrame su sangre y se entregue en sacrificio para que el cordero tome el lugar del pecador. Y entonces aquí está diciendo Jesús que su cuerpo es, versículo 19, su cuerpo es entregado por nosotros. Dice, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Cuando nosotros tomamos la comunión, lo que estamos haciendo es recordando que el Señor murió en la cruz por nosotros. Y cuando toma el vino, entonces le dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, mi sangre que es derramada por ustedes. De tal manera que Jesús está tomando la función del cordero. Él es el cordero que por cuya sangre derramada, por cuyo cuerpo cortado, recibimos el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. A través de Jesús, por esa sangre derramada, nosotros tenemos un perdón definitivo a nuestros pecados. Y no solamente tenemos un perdón definitivo a nuestros pecados, sino que además tenemos acceso al Padre. Tenemos amplia entrada a la presencia del Padre. Y ya las leyes que, si alguien puede ir buscando por ahí Jeremías 31, Miguel, si me puedes hacer el favor de buscarlo, que sé que lo vas a encontrar rápido, donde dice que se van a grabar las leyes en el corazón. La ley de Moisés, que está escrita en tablas, dice el Señor que a partir de aquí, entonces, la ley va a quedar grabada en el corazón. ¿Lo tienes, Miguel? Mientras tanto, voy a buscar Hebreos 8. Mentira, porque son 3 capítulos completos.
¿Está saliendo alguna pregunta hasta aquí, damas y caballeros? ¿O algún comentario? Fascinante. No, no. O sea, el comentario sería que el nuevo pacto es la fe y la gracia. O sea, el pacto es eso, pues el pacto es que por medio de la fe y la gracia tenemos la vida eterna. Yo creo que la gracia y el perdón, de alguna manera. Wow, Lo recibimos por gracia. Pero quiero aclarar Pastor Miguel, Jeremías 31-33. Yo quiero aclarar una cosa, porque miren, esto se presta frecuentemente para confusión. No diría yo para confusión, sino tal vez para una interpretación errónea. Y yo sé que ustedes, todos los que están aquí, lo entienden, Ya está. pero quisiera ser enfático en esto, porque es importante que nosotros sepamos qué responderle a la gente cuando la gente nos dice esto que les voy a decir. Porque la gente dice, es por fe, yo tengo fe. ¿Fe en qué? Esto es importante. Dijo César, la fe y la gracia. ¿Ok? Ya sabemos que la salvación es por gracia y no es porque nosotros seamos más inteligentes, ni más estudiados, ni más bonitos. Por obra. No es por obra. No es Y por obra. tampoco es por obras. O sea, no es por mérito. La salvación es por gracia, Ok. por medio de la Jesucristo. fe. Listo, ya lo Pero, tengo. ok, Sí, sí, lo que pasa es que siempre busco la concordancia con Reina Valera y luego cambio. Perdón. Dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hago la acotación de que también lo vuelve a mencionar de alguna manera indirectamente el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:3, cuando dice que la carta de Cristo expedita por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no está en tablas de piedra, sino en tablas de carne en cada corazón. Y qué luego tremendo eso. el libro de los Hebreos vuelve a retomar la cita de Jeremías y la vuelve a repetir, digamos así, la vuelve a parafrasear, recordando de que el libro de Hebreos es justamente el paso. La palabra hebreo es que significa pasar. Entonces, ¿por qué dicen que porque la ley estaba en tablas? Y cuando llega Moisés con la tabla, le dice, el Señor se revela y dice, ustedes van a cumplir lo que está en las tablas, y si ustedes lo cumplen, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Y aquí dice, Miguel, que Que va a haber, y ahí se no celebró un está pacto escrito en el en tablas de Sinaí. piedra, sino en tablas de carne en los corazones. ¿Y por qué dice tablas de carne en los corazones? Esa es una buena pregunta. ¿Qué piensas tú, César? Bueno, yo pienso que es por el nuevo pacto, pues, porque es individual, pues, y cada quien tiene que por fe eh, aceptar ese pacto, pues, cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, esa gracia viene, pues, ¿Por qué dice que ya la ley no es en tablas, sino en el no en corazón. tablas de piedra, sino de carne en los corazones? ¿Qué iba a decir, Jaime?
Él abolió no la tiene que ley. ver con con el hospedaje en el corazón del Espíritu Santo, más o menos. Sin duda, Mm, sin duda, porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y ujú. por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué se dice que la ley está en nuestros corazones? Ok, porque está el Espíritu, pero ¿qué está haciendo el Espíritu allí? De alguna otra manera nos está encaminando en la vida hacia, o sea, nos encamina en Cristo, que es el camino completo hacia el Padre. Te ayudo, porque ya no hay un arca de la alianza que contenga la ley, sino porque ya el Ah, Espíritu bien, mora, porque somos exacto, templo de y verdad. morada del Espíritu Sí, Santo que porque está ya en se rasga el templo, se rasga el templo y ya no tenemos que ir al templo a buscarlo. O Bien, sea, somos Exacto. templo y morada. sí, sí, Bien, exactamente, Bien, Mari Guevara dice, porque muy Él nos guía bien. y miren nosotros, porque Él nos guía, porque el Espíritu Santo está en nosotros y porque Él es quien nos guía y nos redarguye de pecado, porque Él es el que te dice, no necesitas ir a leer la tabla, el Espíritu Santo te dice, hey Jaime, esto no está bien. sí, te cuento. Porque por eso es que dice mucha gente, y yo lo creo que es acertado, que si una persona se dice ser cristiana y sigue pecando deliberadamente, entonces habrá que ver si en realidad se convirtió, ¿verdad? Y como acaba de decir María, cuando Jesús les habla a los discípulos del Espíritu en Juan 17, dice claramente, entre muchas de las cosas que declara cuando dice que viene el Consolador, es que es el Espíritu, como acaba de decir María, lo acaba de escribir en el chat, el que nos guía a toda verdad. Que nos mira toda verdad, excelente, qué bueno, gracias por eso, Miguel. Bueno, vamos a continuar. Vamos a la lectura no mentira, lectura no. Vamos a analizar los pactos. El pacto adámico entonces se cumple en Jesús. En el pacto adámico se dice que la simiente de la mujer va a poner el pie arriba de la serpiente, ¿ok? Y se dice que la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en en el calcañar, en el tobillo. Eso sucedió, que la simiente de la serpiente hirió a a la simiente de la mujer en el calcañar. ¿Se cumplió? ¿Qué creen ustedes? Pudiéramos decir desde el punto de vista botánico o zoológico que la serpiente, digamos, la mujer fue emponzoñada por la serpiente en el tobillo. Le inyectó la ponzoña, el veneno del pecado, literalmente. Pero estamos hablando de la mujer, pero yo te estoy hablando de la simiente Ah, claro, de claro. la mujer que es Jesús. Claro, pero dice claramente que fue herida, pero y dice que la simiente aplasta la cabeza de la serpiente. Es el símil, pues. Correcto. Pregunto, ¿eso se cumplió ya? ¿Eso es un ya o un todavía no? Eso es un ya, y eso se Según cumplió. todavía, de acuerdo a lo que estamos viendo. Pero cuando Jesús viene, no abolla la serpiente. Sí, a ver, Jaime, es un ya y es un todavía no, Ah, ok. porque la serpiente ya fue derrotada, Ujú. pero la derrota total se va a dar justamente antes de que comience el milenio del que se habla en Ah, el libro verdad, cierto, Apocalipsis. cierto, cierto, ahí sí, No, antes de que comience el milenio, no, después del milenio, el milenio, después del milenio. porque dice que primero será amarrado y luego lanzado Echado al al fuego. lago que arde con fuego eternamente. Es correcto, sí.
Pero la serpiente, la simiente de la serpiente hirió a la simiente de la mujer en el calcañar. ¿Cuándo? En la cruz. En la cruz. Hay un ya y hay un todavía no. ¿Me dejo entender? Vamos a seguir viendo lo de los pactos. El pacto abrahámico, la bendición a las naciones, en tu simiente van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué dice Gálatas 3:14? Bueno, es que hay un pasaje largo allí. Así ¿Alguien me sucedió puede para buscar? que por medio de Abraham, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Sucedió lo que sucedió para que así se cumpliese lo que Dios le prometió a Abraham. Porque en Jesús son bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Por la fe. Y yo estaba hablando de la fe, por cierto, y no lo terminé de decir. Porque miren, eh, hay gente que dice, digamos, si ustedes le hablan a alguien y este, le dicen, por ejemplo, la salvación se obtiene por la fe, ¿verdad? Y entonces le dicen, yo tengo fe. Yo creo que casi cualquier persona que respire tiene fe, por lo menos en algo. ¿Sí o no? Porque yo te pregunto, Jaime, antes de tú recibir a Cristo, ¿tú tenías fe? Claro que sí. De alguna otra manera Bien. tenía. Mal ubicada, pero sí tenía. ¿Tú crees que Dios es uno? No estaba sintonizado. ¿Ah? ¿Tú crees que Dios es uno? Total. Y antes de convertirte también lo creías. Sí. Dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Ujú. Por eso estaba mal sintonizado. Mal sintonizado. Entonces la gente le dice a uno, no, yo tengo fe. ¿Fe en qué? No, yo creo en Dios. Y sí, pueden creer en Dios. O dicen, yo creo en Dios. ¿Cómo es que dicen? A ver, ¿qué han escuchado A mi ustedes por manera. allí? A A mi mi manera. manera. A mi estilo. Yo tengo mi A mi propia conveniencia. percepción de Dios, pero yo tengo fe. O dicen, No, y lo yo digo bien creo, porque y lo digo bien porque yo lo decía. Epa, asumo mi de, pecado. de hecho, y sin contar toda la cantidad de religiones y de tendencias de espiritualidad que existen hoy en día, que por supuesto nosotros siempre tenemos que tener una posición muy respetuosa ante ello, ¿verdad? Pero tenemos que tener el suficiente amor y al mismo tiempo la suficiente elocuencia y sabiduría para decirle a una persona, cuando se nos presenta la oportunidad, ¿verdad? O cuando lo buscamos, que la fe en Dios no es suficiente. Y el ser buena gente tampoco es suficiente, porque la gracia viene por la fe, pero no la fe de creer que existe un Dios, no la fe por creer que hay un solo Dios, ni siquiera por amar a ese Dios. No, tiene que ser por la fe en que Jesús es el Hijo de Dios que derramó su sangre en la cruz por nosotros y no solamente creerlo, sino también recibirlo en el corazón como Señor y Salvador. Porque aún lo podemos creer y si no lo recibimos, no hay gracia. ¿Están de acuerdo conmigo?
¿Quería decir algo, Marianela? No. Bien, vamos a continuar. Entonces, se cumple el pacto abrahámico, se cumple el pacto mosaico, ¿verdad? Que es lo que hablamos de que Jesús es el cumplimiento de la ley, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, es el Cordero del que se habla en la ley, es Jesús. Se cumple el pacto davídico cuando Dios le dice a David que en sus generaciones va a estar el trono de Israel perpetuamente y para siempre. Y por supuesto, todo eso se cumple, se concreta, se ejecuta, se lleva a cabo en el pacto de la sangre de Cristo. Ese pacto se celebra en el momento cuando Él está justamente haciendo eso que estábamos leyendo ahora, cuando Él está tomando la cena, cuando Él levanta la copa y dice, esta copa es la copa de mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Cuando hagan esto, cuando celebren la Pascua, háganlo en memoria de mí. Y cuando coman este pan, háganlo en memoria de mí. Para recordar. ¿Qué es lo que hacemos? Recordamos que Él murió por nosotros en la cruz. Celebramos. Hay una persona por allí, no quiero mencionarla para no crear confusión, pero hay unas personas que dicen muy sabiamente, y esto viene muy a propósito de la celebración de la Navidad, muy sabiamente dicen que Jesús no nos mandó a celebrar su nacimiento y tienen razón. No voy a decir quién lo dice para no generar confusión. Seguramente algunos aquí ya saben. Que dicen, el Señor no nos mandó a celebrar su nacimiento, Él nos mandó a celebrar su... No estoy diciendo que haya nada de malo en celebrar el nacimiento de Jesús. No estoy diciendo que eso sea pecado, ¿verdad? Siempre y cuando le demos la connotación correcta. Aunque lo importante es saber que nosotros tenemos que celebrar que Él nació en nuestros corazones. Pero lo que en realidad nos mandó a celebrar el Señor fue su muerte. Porque en su muerte se lleva a cabo lo que está prometido en la palabra. Y repito, cuando Él está tomando la Pascua con sus discípulos por última vez, con los apóstoles, les está diciendo, está celebrando un pacto y está diciendo, cuando ustedes tomen este pan, comen este pan y tomen esta copa, háganlo recordándome en memoria mía. Pastor, un comentario rapidito para completar. El viernes me tocó compartir en un grupo y justamente estábamos hablando de esto, que el nacimiento de Jesús, ciertamente por la costumbre, por las tradiciones, por lo que de alguna manera se ha asociado a las fiestas de los pueblos, de las personas y de las familias en diferentes países, donde se busca la Navidad como un tiempo de evocación y de reunión familiar, se ha desvirtuado de lo que verdaderamente representa. Y nos recordaba justamente en 2 Corintios 5 y también en Efesios el hecho de que el verdadero ministerio, como decía el apóstol Pablo, que tenemos que celebrar, es el ministerio de la reconciliación. ¿Y dónde se produce la reconciliación? Cuando personas que tienen entendimientos, credos, ideas distintas pueden encontrarse en un mismo lugar cuando los dos pueden llegar a un acuerdo. Entonces, como en Efesios lo dice claramente, Él juntó a los que estaban lejos y a los que estaban cerca y puso en un solo lugar para unirlos en un solo pueblo. Entonces, eso ocurrió solamente cuando la muerte fue celebrada. Y al final lo que yo compartía era que verdaderamente debemos entender que el nacimiento de Jesús no representa una celebración de vida, sino una celebración de muerte para resucitar, una celebración de muerte Exactamente. para ser exaltados en la vida que Él nos ha regalado por la muerte que nos regaló en la cruz y nos regaló, como decía el apóstol Pablo, este ministerio de la reconciliación para juntarnos a todos los que estábamos lejos y los que estábamos cerca en un solo pueblo que le ama a Él. Exactamente. Y ese pueblo, sean judíos, sean gentiles, es lo que realmente es ¿el qué? El pueblo de Dios, la iglesia. El Señor nos habla del reino de los cielos. Nos dice que es como un sembrador que riega la semilla. Marcos 4, una semilla que va creciendo y va avanzando silenciosamente, que es como un tesoro, que es como una perla.
lo compara también con la relación de padres-hijos, Lucas capítulo 15, y en muchas maneras, básicamente de lo que el Señor Jesús habló, porque miren, si nosotros analizamos la vida y el ministerio de Jesús, vamos a ver, Jesús vino a sanar a los enfermos, sí, sí, ciertamente, pero ese no es el ministerio de Jesús. ¿Por qué Jesús sana a los enfermos? Para que la gente crea. Para que la gente crea. ¿Por qué hace los milagros? ¿Por qué multiplica los panes y los peces? Para que la El gente Padre. crea. Para que la gente crea. Para que la gente sepa quién es Él. Pero en realidad, Jesús, en primer lugar, por supuesto, vino a morir por nosotros. Pero ¿de qué habló Jesús en sus 3 años de ministerio? Habló del reino de los cielos, El reino, del amor, del amor. Básicamente, Jaime, del amor. y de Y aquí que está. yo siempre digo que se volteen a mí, o sea, epa, véanme, Las el camino. bienaventuranzas es la identidad del reino. Sal y luz, como decía el pastor Miguel, ¿verdad? El amor, amor a Dios por encima de todo, amor a nosotros mismos y amor al prójimo. Ay, mamá. Voltear nuestro corazón a Dios. Habló de la relación con el Padre, que es el amor del Padre. De construir nuestra casa sobre la roca, que también es el amor del Padre. Las señales que Él hizo para que entendiéramos que él es el reino. Por eso dice Juan, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Las señales, el perdón, perdonó, sanó, calmó la tormenta, hizo que Pedro caminara en el agua, multiplicó los panes y los peces. ¿Para qué? Para que la gente creyera. Vamos a terminar leyendo un poquito de Isaías 53 y Romanos capítulo 3, 24 al 26. Isaías 53 es fundamental. Pastor Miguel, si me lo puede buscar, por favor. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, ese pasaje ahí. Y si puede tener en la mano César, Romanos 3, 24 al 26. Hay una sustitución del cordero que es inmolado en la cruz. El cordero, cuando digo cordero me refiero al cordero de un año que está establecido en la ley. Se sustituye por Jesús, que es el cordero perfecto. Y a través de ese sacrificio, entonces el pecador es justificado, porque justificación significa que el que no es justo, aunque no lo sea, por la fe en el que justifica, pasa a ser considerados justos y por lo tanto, entonces somos reconciliados con el Padre. No solamente somos reconciliados con el Padre, sino que además se nos entrega el ministerio de la reconciliación, como decía el pastor Miguel hace un rato, que es que nosotros seamos instrumentos, y me encanta esto, vamos a leer también 2 Corintios 5:19, que nosotros seamos un instrumento para reconciliar el mundo con Dios, porque Jesús vino a reconciliar el mundo con Dios. ¿Ya lo tiene, pastor Miguel? Y yo creo que el 53 completo no tiene desperdicio. Si alguien lee eso y no entiende que eso es Jesucristo, está definitivamente totalmente fuera de perspectiva. Porque cada palabra pareciera que en el profeta Isaías hubiera sido no solamente revelada, sino medida con lujo de detalle. Y si vemos el cumplimiento de lo que Dios dice allí, literalmente está describiendo el sacrificio en la cruz digamos, y el resultado de aquella frase dicha por el mismo Jesucristo en la cruz, del consumado es. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor?
Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. O sea, era uno más de nosotros. Su aspecto no era atractivo y nada, su apariencia lo hacía deseable. Y dice inmediatamente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados, o como dice la Reina Valera, por sus llagas fuimos sanados. Dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte, nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo, nosotros. Se le asignó un sepulcro entre los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Eso más hermosa. Esto es Jesús. Se cumple eso que está ahí profetizado de Jesús, justamente en su vida y su ministerio. ¿Tienes el pasaje de Gálatas, César? Me dijo Romanos 3. Perdón, Romanos, sí. Ok. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios le ofreció como un sacrificio para obtener el perdón del pecado, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿A quién justifica Dios? A los que tienen fe en Jesús. A los que tienen fe en Jesús. Entonces eso confirma lo que hemos venido hablando hace unos minutos. La justicia de Dios llega mediante la fe en, dice el versículo 22, en Jesucristo. Jesucristo. El versículo 21 dice, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. La ley y los profetas dan testimonio de la justicia de Dios, que es Jesús. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo Jesús. ¿A quién? A todos los que creen en Jesús. Y dice el 24, pero por su gracia son justificados mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces, aquí queda una vez más demostrado que la salvación, la gracia, viene por la fe, pero la fe en Cristo. Porque no basta solamente creer que existe Dios. Estamos clarísimos en eso, ¿verdad? Y repito, yo estoy haciendo énfasis en esto porque es que
sucede muy normalmente y muy frecuentemente que nosotros le hablamos a alguien de Dios y nos dice, sí, pero es que yo creo en Dios. Y cuando le decimos, no, pero mira, pero es que necesita creer en Jesús, tiene que recibirlo como Señor y Salvador. Y muchas veces nos van a enredar o van a tratar de enredarnos y nos van a decir, no, pero es que, no, yo soy bueno, pero es que no basta ser bueno. ¿Ustedes tienen algún comentario con esto? ¿Vamos bien? Y si podemos cerrar, a ver cuál era el otro versículo. El día que hice el comentario en la reunión fue justamente 2 Corintios 5 del 17 al 21, completico. Listo, lo tienes. Sí, ya lo busco. Si tú hablaste de eso en estos días. Sí, me tocó hablar de eso justamente el viernes de la semana pasada. Justamente estábamos hablando de eso, de lo de la Navidad. Yo les decía, no celebremos la vida, celebremos la muerte, porque a través de la muerte obtuvimos vida. Y Correcto. comienza, como muchos lo conocemos, este versículo es altamente hablado, pero vemos el contexto para poder profundizar. Y dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Reina Valera dice, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos otorgó el ministerio de la reconciliación. Esto ¿Nos es otorgó qué? ¿Nos dio qué? el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y volviendo a repetir y encargándonos a quién, a nosotros, el mensaje de la reconciliación. ¿Quién le encargó el mensaje de la reconciliación? En Cristo, Dios nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación. Bueno, aquí tenemos una bonita manera de celebrar la Navidad, ¿verdad? Así es. Entonces, para terminar, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios les exhortara a ustedes, ahí se le está hablando a las personas que aún no le creen, por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Pero fíjense bien que dice claramente, reconcíliense con Dios en el nombre de Cristo, al que Amén. no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, ya leímos Isaías 53, para que en él pudiéramos recibir la justicia de Dios. Qué lindo. Y nos Espectacular. encargó el Ministerio de la Reconciliación. Eso me gusta mucho. A nosotros, Así es. para que cuando nos preguntemos, ay, yo no sé que aquí me llamó el Señor, yo no sé cuál es mi ministerio. Ahí está. ¿Sí o no? Tal cual. Y que yo quiero cerrar comentando esto de la palabra reconciliación tal como lo establece las famosas concordancias, ¿no? Ujú. Eh, la palabra reconciliación tiene que ver con el hecho de que podamos componer cualquier diferencia, lo dice literalmente la traducción del griego. Podemos componer cualquier diferencia cambiando mutuamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos reconciliamos porque Él nos perdonó ni nosotros lo perdonamos, sino que es un pacto, el pacto entre Él y nosotros por medio de Cristo. Cambiamos por la cruz, cambiamos por la fe en Jesús y decidimos aceptarlo y recibirlo para que otros también le puedan creer a Él. Wow, Es hermoso. tremendo. Qué bonito, gracias. Ese es el ministerio, ahí está. Entonces, hermanos, ya sabemos que Jesús murió en la cruz, pero él resucitó al tercer día. Se estuvo apareciendo durante 40 días de muchas formas a muchas personas , en cuerpo glorificado.
a los 40 días después ascendió a los cielos, se entronó, bueno, aquí dice entronización, está sentado en su trono, vive y reina por siempre y para siempre. Pocos días después de ascender, cumplió la promesa del derramamiento del Espíritu Santo el día del Pentecostés, que es justamente 50 días después de la Pascua. Y nos dejó el mandato de celebrar la, la cena del Señor, recordándolo a Él, y de tener una comunidad de palabra, de oración, de mesa, de generosidad, la coinonía, ¿verdad? Por eso dice Pablo que no debemos dejar de congregarnos porque como algunos lo tienen por costumbre, eh, nos permite que podamos tener el fruto del Espíritu, del cual habla el libro de Gálatas, y nos capacita con los dones para que tengamos, para que podamos servir y tener una misión, los dones que nos da el Señor, sean los dones del Padre, los dones del Hijo o los dones del Espíritu Santo. Así, hermanos, que eh, recordamos que Jesús es el cumplimiento de todos los pactos, que el reino llegó, crece, el reino está, permanece, permanecerá para siempre, crece y se consumará, perdón. El nuevo pacto nos da perdón, nos dio el Espíritu Santo y nos da una misión.